Desde hace 3 meses formalmente se instaló la mesa de negociación entre el gobierno y la guerrilla del ELN en Ecuador. Alias Pablo Beltrán salió de las montañas de Colombia, colgó el camuflado y su brazalete rojo con una única misión, y quizás la última como guerrillero: firmar la paz con el gobierno Santos. Y ahí va, con esa carita de yo no fui, esas formas de seminarista y el tonito que suena más a cura que a revolucionario, son la ficha clave para buscar un acuerdo similar o mejor al que ya firmaron con las FARC. La nena Arrázola lo visitó en Quito y con el típico estilo monacal de esa guerrilla logró casi una confesión y un casi mea culpa. Este proceso pudo avanzar más, incluso a la par con el de las FARC, pero los planificadores del proceso no quisieron. ¿Y el gobierno les dijo no? No quisieron. Así, con esta revelación arranca alias Pablo Beltrán, el segundo hombre en importancia en el ELN, y el mismo que lidera la mesa de negociación con el gobierno nacional, instalada aquí, en Quito, Ecuador, en febrero de este año. Y aquí acudimos dispuestos a lograr una salida política. Santos hizo un diseño, primero para separar las dos mesas, porque si las dos guerrillas nos sentábamos, es un bloque muy fuerte, para ellos era muy difícil negociar así. Y se queda como si no hubiera dicho nada del otro mundo, con esa actitud monacal que tienen casi todos los del ELN. Beltrán en realidad se llama Israel Ramírez Pineda, tiene 62 años y lleva 40 años de guerrillero. Empezó muy joven, cuando era un estudiante de ingeniería en la Universidad Industrial de Santander. Y eran esos años 70 de Allende versus Pinochet, de Sandinista versus Somoza, de movimientos campesinos en Colombia. Y él se contagió. En equidad, justicia y soberanía, pues luchemos por ella. Sin pensarlo, dejó la universidad y enseguida agarró un fusil y se puso el brazalete y el uniforme del ELN. Su compañero de andanzas fue el propio Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, un campesino nacido en La Fortuna, Santander, y quien hoy es el máximo líder de este grupo ilegal. ¡Viva el Ejército de Liberación Nacional! Ambos fueron criados por curas. Cuando llegó Camilo a la guerrilla, Gavino le enseñó a disparar el revólver, pero Camilo le enseñó a leer y escribir. Estos son momentos históricos. Tal vez por eso es que habla como párroco de pueblo, con esa voz hasta monótona, sin picos, como si estuviera dando el sermón dominical. Mide 1,65 y camina despacio. De lejos y de cerca podría parecer eso, un cura convencido. Pero ¿qué va? Es ahí donde se ve uno de los guerrilleros legendarios de este país, de esos a los que la vida se le pasó en las montañas del Catatumbo, en Simacota, en la región del Chucurí, en el sur de Bolívar, por donde este hombre dio órdenes militares sin contemplaciones. Se le nota la guerra y su trajinar. No se ve arrepentido ni cinco, más bien convencido de que por ahí era la cosa. Pero por ahí no fue. Y ahora es en una mesa de diálogo con el gobierno del presidente Santos, donde intentan llegar a acuerdos para dejar las armas y estrenar democracia. Pablo, ustedes no se levantan de la mesa, ¿verdad? No, absolutamente. Pasen los problemas que sea, las diferencias que tengamos, pero el mandato de esta delegación es no levantarse de la mesa. Entonces eso quiere decir... Dicho así, la cosa suena fácil y hasta rápida, pero el camino es largo y culebrero, y bien podría ser una carrera de obstáculos. Es que el mismo Beltrán y su grupo guerrillero saben de la magnitud, la dimensión del daño que han causado y de la deuda con las víctimas que es del tamaño de 2 catedrales. Nada más para empezar, el Centro de Memoria Histórica le atribuye al ELN 10.000 secuestros en todo el país. ¿Están dispuestos a enfrentar el tema, a reconocerlo y a decir, perdón, nos equivocamos o no? Comenzando con las de la María, por ejemplo. Sí. Reunirnos con ellas, escucharlos, que nos escuchen, que entiendan, bueno, este proceso de paz que busca, porque en últimas, si los derechos de las víctimas no se satisfacen, pues esto quedaría como muy retórico. Y hay más. Este grupo se dedicó a volar el oleoducto cada vez que le diera la gana. Entre 2000 y 2014, el tubo fue dinamitado 1.841 veces, que de paso causó una tragedia ecológica sin antecedentes. Y si esto aún fuera poco, el 30 de mayo de 1999, el ELN entró a la iglesia de la María en Cali y secuestró a 180 personas. El 17 de septiembre del año 2000, el ELN entró a una hacienda y a 2 restaurantes en el kilómetro 18 de la vía Buenaventura y se llevó a 70 personas. El 12 de abril de 1999, los guerrilleros secuestraron en pleno vuelo un avión Fokker de Avianca
que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá. Adentro iban 48 personas. Uno de los errores, pensaría uno, más grande que ha cometido la guerrilla ha sido el secuestro, ¿verdad? Pero son prácticas de guerra. Y va más allá al comparar la reforma tributaria del gobierno con el secuestro y la extorsión. Las actividades económicas de las cuales nosotros derivamos ingresos, pues son actividades instrumentales de la rebelión. El secuestro. Sí, señora, pero entonces mire... Pero no es muy doloroso sí, pero lo entonces, que genera un acto como ese. Sí, usted se dio cuenta la última reforma tributaria, ¿cierto? No decretaron pena de cárcel para los evasores. Ahí está. El que no paga los impuestos, a la cárcel. ¿Y eso qué tiene que ver con el secuestro? Pues lo mismo. En una zona, ¿qué hace la guerrilla? Brinda un servicio que se llama seguridad. ¿Cómo le explican ustedes a los familiares de una persona secuestrada con ese dolor? Nunca una retención económica de esas es sin tiempo, ¿no? Son tiempos precisos. Y además no se hace, dijéramos, sin asumir la responsabilidad. Lleva 2 meses viviendo por acá en Ecuador con la bendición del presidente Rafael Correa. Desde el año pasado iba y venía hasta que finalmente decidieron arrancar a hablar con el gobierno del presidente Santos. Nosotros estamos en una hostería. El gobierno está en otra y los garantes en otra. Y los días de sesiones, entonces cada uno va desde acá al sitio de sesiones. Y el sitio de sesiones, por ejemplo, de acá está como a 15 minutos. En esta casa es donde se reúnen los garantes del proceso. Y cerca de esta hacienda es la sede de las conversaciones. Él está al frente de 10 guerrilleros más. El clima por acá es como si fuera Medellín. Y en Quito, que anda convulsionada por los resultados electorales, se parece un poquito más a Bogotá. Beltrán casi no sale de aquí, de Sangolquí, a 1 hora de la capital. Solo puede andar escoltado y para viajar fuera necesita el visto bueno del gobierno de Colombia. 48 meses duró hacer la agenda. No puede ser, Pablo. Sí, señora, eso fue, vea, sudado. Las conversaciones son secretas, pero ellos andan en la tónica de que todo se sepa. Es que ese fantasma del resultado del plebiscito del 2 de octubre no los deja casi dormir. El diseño que impuso el gobierno en La Habana fue de mucho secretismo, de mucha distancia con el país. No le digo que judicializaban al que iba. Entonces, claro, si a usted lo mantienen lejos de la sociedad, en secretismo, pero al final usted le dice, oiga, ¿usted está de acuerdo con lo que hicimos? Entonces la gente va a preguntar qué fue lo que hicieron. Cuida sus palabras, las mide como si tuviera una regla. Pero de nada vale cuando llega el tema de Machuca. Esa masacre que cometieron en la madrugada del 18 de octubre de 1998, cuando el ELN dinamitó el oleoducto central de Colombia y convirtió a este pueblo del nordeste antioqueño en una caldera hirviendo. El crudo caliente mató a 84 personas. Fue un accidente terrible. La desgracia fue que fueron muchas vidas inocentes, de gente muy sencilla. Entonces son accidentes desgraciados que hacen reflexionar sobre la manera como se conducen las operaciones en un conflicto interno de estos. Es como si quisieran pasar esa página rápido, pero saben al mismo tiempo que esa cita de verdad y de justicia con la gente de Machuca está viva y hay que cumplirla. Nueva de temas, se justifica pero no esconde. Y por eso habla de frente que sí, que el ELN está ocupando las zonas donde antes hacía presencia la FARC. Porque la gente nos llama. Dice, vea, vengan, porque es que entonces la seguridad, ¿cómo hacemos? Porque el ELN sí está llegando a esas zonas. Pero no a todas. Y si vamos a más zonas, no es para crear guerrillas, es porque la gente nos ha dicho, venga, ayúdenos a organizar la seguridad. Incluso de las mismas zonas de donde salió FARC. Porque es que nosotros, todas las zonas de FARC son las mismas zonas nuestras. Este guerrillero con pinta de seminarista, criado en esta guerrilla que fue la cuna y el refugio de esos curas como Domingo Laín, Manuel Pérez y hasta Camilo Torres, que miraban de reojo la jerarquía eclesiástica, dice que andan detrás de una constituyente y que le gusta la idea de fusionar los acuerdos de la FARC con los que se logren aquí. Incluso muchas de las cosas del Acuerdo de La Habana, nosotros aspiramos a que aquí se entronquen. Ejemplo, allá también hay elementos de participación. Entonces miremos a ver cómo esos espacios de participación confluyen
y no hacemos duplicación de esfuerzos. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, el ELN tiene 1.500 hombres armados, presencia en 109 municipios y una cifra que causa algo de escozor y hasta inquietud. El ELN tiene cerca de 7.000 milicianos sin uniforme y sin fusil, gente camuflada en universidades, en las empresas privadas y públicas, en la justicia y en la academia. Dicen que hay más milicia del ELN que hombres en armas. Muchos compañeros, por ejemplo, que están en los grandes centros urbanos y son líderes sociales, políticos, comunitarios, y no están en función de una actividad militar, porque si usted está irrigado en todos los sectores de la sociedad colombiana, en todas las regiones, usted tiene una percepción muy exacta de la realidad. Dicen que apenas el ELN se desmovilice, digamos, la gente se va a llevar alguna sorpresa, que realmente ahí se va a ver cuál es el grueso de esta guerrilla. Dicen que en el arte de la guerra es que a uno no dejarse contar. Hacer discusiones, diálogos con el gobierno. Beltrán ha lidiado con la guerra y su crueldad, pero también con todos los gobiernos que han querido hablar con ellos. Estuvo, por ejemplo, en los diálogos de Maguncia en Alemania, cuando Ernesto Samper era presidente. Después estuvo en Cuba cuando hubo acercamientos con Andrés Pastrana e hizo lo propio durante la administración de Álvaro Uribe. Ahora anda en lo mismo y ese papel de voz cantante le gusta, se siente cómodo. Como si fuera un secreto de confesión casi en susurro, va revelando más detalles de lo que pasa en la mesa. El que está haciendo todo el proceso de esa iniciativa Unidos por la Paz es Samper. Y nos dijo, está llegando a este proceso más empresarios que como no está convocando el gobierno, si no es por fuera del gobierno, entonces están llegando más. Se va deprisa porque no tiene mucho tiempo. Pero antes de irse dijo claramente a quién le gustaría ver en la mesa, hablando con ellos. Nosotros hemos pedido a la dirección del partido, que son seguidores del expresidente Uribe, que vengan acá. Hubo una primera respuesta de que sí iban a venir. No habla uno para arreglar la paz, no habla uno es con los más contrarios. La discusión en la mesa apenas está en el primer punto. Faltan 5 más para sellar la desaparición de esta guerrilla que nació en 1964. Porque en últimas, las guerras se acaban es con nuevas constituciones. Sabe que el fin está cerca, que las armas ya serán historia y que de pronto, ahora lo que sigue es hacer otros ensayos, como por ejemplo, convertir el narcotráfico en un tema de alcance político y social. Claro, porque a las comunidades campesinas no solamente se puede ver como criminales, es como que el que sea adicto, que sea un criminal, no, es un enfermo. Hay que cambiar del enfoque. Y lo mismo, si un campesino siembra coca, pues es muy sencillo, es la lógica económica. Si siembra yuca, se muere. Entonces tiene que sembrar coca que sí le da para ir y venderla. De la mesa no se paran. Que un siguiente gobierno tiene que se vea obligado a darle continuidad. Necesariamente. Esa es como la meta. Todo el mundo coincide en que esta puede ser su última oportunidad, en que la guerra no la ganaron y que con ellos tampoco pudieron, y que las cifras son contundentes. En 2004 tenían 5.000 hombres y hoy no llegan a 2.000. Además, él y los otros jefes del ELN tienen más de 60 años y a estas alturas saben que ya ese lujo de la guerra no se lo pueden dar.